pues bienvenidos a todos a este webinar con el tema de cómo escalar la agilidad con Kanban. Antes que nada, presentarme, soy David Coloma, soy Accredited Kanban Trainer por Kanban University y Agile Coach en Itnove, y estoy básicamente especializado en lo que es la agilidad en áreas de negocio. En la sesión de hoy vamos a ver una serie de cuestiones. La primera de ellas es comprender la paradoja de que implantar la agilidad a nivel de equipos puede no aumentar la agilidad organizativa. Y a partir de ahí, entender una serie de cuestiones de cómo Kanban nos puede ayudar a aumentar esta agilidad organizativa. En primer lugar, cómo visualizar los procesos que recorren toda la organización para poder mejorar el flujo de trabajo. Reconocer los beneficios de implantar un sistema pool de punta a punta de la organización para aumentar la agilidad y también, finalmente, identificar pues, las diferentes cadencias de Kanban para poder conectar los equipos de una forma ágil. Comentaros que en los próximos cursos que realicemos de Kanban System Design y Kanban System Improvement se explican en detalle los ciclos de feedback, las cadencias en las que permiten operacionalizar algunas de las claves aquí explicadas, así como el hecho de implantar la agilidad a escala. Y al final de la sesión, Martí os comentará un par de bonus adicionales que podréis aprovechar como asistentes a este webinar. Antes de empezar, me gustaría haceros una pregunta para que respondáis en el chat. Bueno, un par de preguntas. La primera es si tenéis equipos ágiles en vuestra organización. Y la segunda es si se han cumplido las expectativas de mejora de la agilidad utilizando estos equipos ágiles o creéis que en la organización existe una percepción de que debería haber aumentado la agilidad más de lo que realmente lo ha hecho. Podéis responder en el chat y entonces comentamos brevemente. Ya hay las primeras respuestas de sí, tenemos equipos ágiles. Sí, tenemos equipos ágiles. No, así de que hay combinación de equipos ágiles y no ágiles. Y respecto a las expectativas, de que se van cumpliendo las expectativas paso a paso. A ver si hay más respuestas respecto a la segunda. Todavía en periodo de adaptación, así y viendo cómo se adapta la agilidad a la organización. Pues vamos allá con una situación que es bastante típica. Una organización decide que es necesario ser más ágiles en el mercado y se inicia una transformación ágil. Se empieza formando al personal, se constituyen equipos ágiles que pueden tener diferentes formas, se obtiene una cierta mejora en los tiempos de entrega, pero la mejora queda estancada y llega un momento en el que no se obtienen mejores rendimientos y que, digamos, la situación, digamos, progresa de una forma muy ligera y no conforme a las expectativas iniciales que habían. Esto es una situación bastante común. ¿Qué es lo que ha sucedido en este tipo de organizaciones que se encuentran en esta situación? Pues que los equipos ágiles se han convertido en islas ágiles, se han convertido en silos.
Y aquí es cuando surgen una serie de problemas. Un primer problema es que los equipos aumentan su velocidad, su throughput, la tasa a la que van entregando, pero al hacerlo aumentan el WIP del sistema. Y esto es una situación problemática dentro de lo que es la mejora de la agilidad. En esta situación, un mayor rendimiento de los equipos puede no solamente no aumentar la agilidad y el rendimiento del sistema, sino que puede incluso reducirlo. Una segunda situación es que los equipos operan de forma ágil, pero existen dependencias entre los equipos. Y estas dependencias lastran el progreso de algunos de los ítems que pueden ser necesarios para entregar. Y aquí tenemos que ser muy conscientes de una cuestión, y es que la agilidad no se produce en los equipos, sino sobre todo, y muy especialmente, en organizaciones grandes, complejas, donde intervienen muchos equipos para desplegar un proyecto, implantar un servicio o realizar un producto. La agilidad se produce en lo que son las interacciones entre los equipos, no dentro de los equipos. Y un tercer problema que se produce es que no se puede maximizar el flujo de valor a bajo nivel. Los equipos trabajan con ítems que son relativamente pequeños, pero la gestión del flujo se debe realizar desde el nivel estratégico, desde el nivel más alto de la organización, que es donde tiene más sentido realizar esta gestión del valor. Estas tres situaciones son bastante típicas y esto nos conduce a un estancamiento de la agilidad realmente conseguida. Vamos a ver una serie de cuestiones, pero antes que nada una consideración, una reflexión que hacía Russell Ackoff, que es un experto y uno de los teóricos en lo que es la teoría de sistemas. Y él decía que el rendimiento del todo, el rendimiento del sistema, nunca es la suma de las partes tomadas separadamente, sino el producto de sus interacciones. Y esta es una idea muy importante. Vamos a ver la solución al primer problema. En relación al primer problema, cuando tenemos equipos ágiles que aumentan su rendimiento, pero esto puede no traducirse en una mejora del sistema e incluso puede producir un empeoramiento del rendimiento del sistema, la solución aquí es limitar el WIP de punta a punta para mejorar el flujo, no solo limitar el WIP dentro de los equipos, sino hacerlo en todo el proceso de punta a punta. Imaginaos que tenemos un value stream como el que se representa en esta transparencia. Tenemos así una serie de ítems que comienzan en el backlog, tenemos pues una serie de ítems que están listos para empezar y un primer equipo que tiene el WIP limitado y que va ejecutando. Este equipo, digamos, finaliza sus ítems y los pone en una cola que alimenta al equipo siguiente y así sucesivamente. Las colas de completados de un equipo pueden ir alimentando al equipo siguiente y aquí se produce un pequeño problema y es que existen colas infinitas entre los equipos. Y esto lo que nos produce es que tenemos el WIP que está limitado solo en los equipos y no en todo el sistema. Y aquí la situación que se produciría es que un nuevo ítem que entre en el sistema va a tener que sufrir unas esperas muy largas entre equipo y equipo, precisamente porque estas colas no están limitadas en cantidad de WIP y entonces cuando ese ítem sea finalizado por un equipo se pondrá al final de la cola del siguiente y tendrá que esperar pues, a que todos los ítems que haya previamente sean digamos, seleccionados y sean ejecutados. Eso a menos que el ítem sea claramente urgente y entonces se decida priorizar, pero esto lo que provocará será un retraso en el resto de ítems, ya que ese ítem priorizado pasará por delante de los ítems anteriores y esto provocará un retraso de los ítems que estaban anteriormente en la cola. Esta situación es bastante típica
Cuando, por ejemplo, tenemos equipos que tienen que ir trabajando en diferentes componentes o tenemos equipos que están especializados en partes del flujo, en partes de lo que sería el workflow, que es necesario ejecutar para poder desplegar pues, un servicio, un producto, etc. Si no existe esta limitación en lo que son las colas entre un equipo y otro, tendremos un sistema que no tiene el WIP limitado y por tanto tendremos un sistema en el que no se produce, en el que no tenemos un sistema pull, sino que lo que tendremos será nuevamente un sistema push. Dentro de los equipos tendremos equipos que funcionarán de una forma ágil, a lo mejor dentro del equipo los workflows que están dentro de los equipos funcionan así con un sistema pull, pero a nivel de todo el sistema tendremos un sistema push y nos estaremos encontrando con la típica situación de que cuando un equipo es un cuello de botella, seguirá acumulando continuamente trabajo antes de este equipo, en la cola de down del equipo anterior, que es a la vez la cola del backlog de ese mismo equipo que es cuello de botella. Entonces, esto es una situación que puede entorpecer mucho el progreso hacia la agilidad. ¿Cuál es la solución? Pues la solución, lógicamente, es limitar el WIP entre un equipo y otro. Para verlo de una forma más sencilla, en este gráfico podemos ver que el value stream, en el primer caso en el que no hay una limitación de WIP, vemos que existe una cola muy larga entre los diferentes equipos. Y esto lo que ocasiona es precisamente unas esperas muy largas de un ítem entre equipo y equipo. Si en cambio lo que hacemos es limitar el WIP que hay entre los equipos, la cantidad, por ejemplo, que hay en las colas tanto de down como de backlog de cada uno de los equipos que trabajan uno a continuación del otro, lo que resultará esto será una menor espera de los ítems que van siendo transferidos de un equipo a otro. Y por tanto conseguiremos aumentar la agilidad a la hora de la entrega. Por tanto, es necesario limitar el WIP de punta a punta, porque esto lo que nos producirá será un incremento en la agilidad y los ítems irán pasando más rápidamente entre un equipo y otro equipo e irán evolucionando sin tantas esperas y por tanto con un lead time más corto de punta a punta de todo lo que sería el value stream. ¿Qué es lo que podemos hacer desde un punto de vista de prácticas Kanban para crear un sistema pull de punta a punta? Pues la primera, lógicamente, es limitar el WIP, pero no solo dentro de los equipos, sino sobre todo entre los equipos. Una segunda práctica que podemos aplicar es la de priorizar los ítems a través de clases de servicio. Y no solo va a aplicar esta priorización a nivel de los equipos, sino sobre todo a nivel de todo lo que es el workflow. Y este es un aspecto importante. También vigilar lo que es la edad del WIP dentro del value stream. No solamente la edad del WIP dentro de un equipo, sino lo que es la edad de los ítems que tenemos dentro del value stream para ir tomando decisiones de priorización y de arrastre en función de esta edad para intentar contenerla, intentar que la variabilidad en los tiempos de entrega sean inferiores e intentar que el flujo sea más elevado. Y finalmente hay una cuestión que es conectar a los equipos a través de las cadencias, a través de eventos, a través de reuniones, a través de revisiones, con las que se puedan ir estableciendo mejoras y coordinando los equipos entre unos y otros para evitar estas situaciones que pueden ser problemáticas y que provocan un alargamiento en lo que son los tiempos de entrega. El segundo problema es el relacionado con las dependencias entre equipos. Y las dependencias deben gestionarse. Un comentario típico dentro de la gestión ágil es que las dependencias deben eliminarse. Y esto es una visión que es bien intencionada, pero en las organizaciones grandes y en las organizaciones donde tenemos trabajo complejo, esto no siempre es posible. Por tanto, tenemos que ir más que a eliminar las dependencias, siempre que se pueda, lógicamente se tienen que eliminar, pero tenemos que, sobre todo, ir a gestionar las dependencias entre los equipos. Nos podemos encontrar perfectamente que un ítem de un determinado equipo está siendo bloqueado
por dependencias que tiene ese ítem en diversos equipos. Por ejemplo, un equipo necesita que intervengan pues, equipos que van trabajando en diferentes plataformas, en diferentes componentes que necesitan, que tienen un trabajo dependiente para que ese ítem pueda avanzar. Por tanto, es necesario tener en cuenta estas dependencias y, sobre todo, es importante poderlas visualizar. ¿Cómo abordar desde un punto de vista de Kanban la gestión de las dependencias? Pues eh, la primera cuestión es analizar, resolver y visualizarlas en los ítems antes de comprometerlos, de forma que no hagamos que entren ítems de los que no conozcamos las dependencias que hay y estas no estén por lo menos abordadas o avisadas a los equipos dependientes. Otra cuestión que es importante es priorizar la resolución de las dependencias dependiendo de la clase del servicio de los ítems. Y esto conecta con lo que habíamos comentado anteriormente de tener unas clases de servicio de los ítems a nivel de todo el workflow, no solamente a nivel de dentro de los equipos. Y para esto es importante la idea de poder establecer SLAs para estos ítems dependientes, de forma que los equipos que tengan ítems, que tengan trabajo eh, que, eh, que tenga que ser entregado antes de que otro equipo pueda avanzar en los ítems que tiene en progreso, tenga unos determinados tiempos de respuesta para evitar precisamente que los ítems dependientes no se conviertan en bloqueos. Pero siempre existirán situaciones en las que existen estos bloqueos y, por tanto, es necesario tener algunos mecanismos y algunas políticas para poder escalar los bloqueos y poderlos resolver de la forma apropiada, ya sea escalarlos jerárquicamente o, digamos, a través de la coordinación entre los diferentes equipos. Pero es necesario que existan una serie de mecanismos para entender y para poder resolver estas situaciones. Finalmente, es importante evolucionar las políticas para poder reducir o eliminar las dependencias. Muchas de las dependencias se deben a políticas organizativas que tenemos, decisiones de diseño organizativo, de cómo hemos decidido que la organización divida el trabajo entre los diferentes equipos, las responsabilidades, la información, y esto tiene unos efectos importantes a nivel de crear dependencias en mayor o menor medida. Y finalmente, nos encontramos con el tercer problema, que es el problema de que eh, el mayor valor se obtiene al mayor nivel de los ítems. No se obtiene a nivel de historias de usuario, sino se obtiene a ideas de features, se obtiene a ideas de épica, se obtiene a nivel de épicas, o se obtiene a nivel de proyectos o incluso a niveles más elevados como niveles de programas. Y aquí entramos en la cuestión de que debe gestionarse el trabajo a alto nivel. Cuando tenemos una organización, tenemos algo parecido, digamos, tenemos algo parecido a una pirámide con diferentes responsabilidades, con una alta dirección, una dirección intermedia, unos equipos, y cada uno de estos niveles requiere ver el trabajo con un determinado nivel de detalle. Los equipos, por ejemplo, estarán viendo su propio trabajo. La dirección intermedia estará interesada, pues, por ejemplo, en lo que es visualizar cómo está evolucionando el trabajo dentro de una línea de producto o de servicio o de un value stream. Y la alta dirección estará más interesada en visualizar cómo está evolucionando la cartera de proyectos. Para escalar la agilidad tenemos que tener en cuenta estas diferentes perspectivas tanto del trabajo como del valor generado. Y sobre todo que cuanto más arriba estemos a nivel de valor y de paquete de trabajo, mayor será precisamente ese valor generado. Por tanto, es importante que la priorización y todo lo que vayamos a realizar esté digamos, tenga una visión de alto nivel. ¿Qué es lo que interesa desde el punto de vista de la alta dirección? La alta dirección La alta dirección estará interesada en lo que es
la cartera de proyectos, en conseguir un mix de productos, de servicios o de iniciativas estratégicas que maximicen el valor para la compañía. A nivel de value stream o de línea de producto, lo que tendremos será un interés en hacer que el equipo correcto esté trabajando en el proyecto o en el producto correcto en el momento adecuado y no antes. Y a nivel de los equipos, lo que sí que estarán interesados en optimizar el trabajo dentro de su propio workflow. Cada uno de estos niveles tiene que ser consciente de cuál es la aportación que realiza a nivel de trabajo para intervenir en el momento adecuado, de la forma adecuada, sobre el ítem adecuado y así conseguir maximizar el valor. Pero cada uno de estos niveles no solo trabaja con ítems, los ítems que le son relevantes son diferentes, sino que la escala temporal también es diferente. El equipo, por ejemplo, estará trabajando en ítems que estará completando en lo que son días o semanas. El value stream seguramente estaremos hablando de semanas o meses, puede que incluso trimestres. Y a nivel de cartera de proyectos estaremos hablando pues, de meses, trimestres, incluso puede que años a nivel de ejecución. Y esto lo que exige es que lo que estemos representando en cada uno de estos tableros tenga un nivel diferente. Y es necesario visualizar cada uno de estos niveles, especialmente para ver si existen dependencias. ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos el WIP limitado en los equipos? Pues que estaremos entregando los ítems de bajo nivel de una forma más rápida. Pero, sin embargo, si tenemos muchos proyectos estratégicos abiertos, por mucho que estemos entregando ítems individuales de estos diferentes proyectos, no conseguiremos que los proyectos se completen antes, porque tendremos un WIP muy elevado a nivel de proyectos. Por tanto, estaremos dividiendo la capacidad de los equipos entre muchos proyectos y estaremos haciendo que los ítems individuales estén progresando de una forma rápida, pero al tener un WIP muy elevado a nivel de diferentes proyectos, estaremos consiguiendo, digamos, que estos proyectos estén abiertos durante mucho tiempo, porque no nos estaremos concentrando en acabar rápidamente los diferentes proyectos. Por tanto, si tenemos proyectos estratégicos que estos es necesario finalizar en un tiempo reducido, es importante también no solo la idea de limitar el WIP de los ítems de bajo nivel, de las historias de usuario o de las features, sino también limitar el WIP a nivel de proyectos que tenemos en marcha. Y también es muy importante ver cómo están ligados los diferentes niveles, ya que entre los proyectos, los productos y las historias de usuario, los ítems, etcétera, que vayan habiendo a los diferentes niveles, existirán diferentes tipos de relaciones de dependencia. Existirán dependencias padre-hijo, que serán evidentes, pero también existirán dependencias entre colega y colega, entre ítems de un mismo nivel, que pueden pertenecer a diferentes proyectos, pero sin embargo que tienen este nivel de dependencia. Y esto es una idea importante a la hora de conseguir maximizar el valor al nivel más alto. ¿Qué prácticas podemos utilizar para maximizar el valor a alto nivel? Pues, en primer lugar, limitar el WIP a nivel de cartera de proyectos estratégicos. No tener muchos proyectos estratégicos abiertos al mismo tiempo, porque esto nos puede crear esta situación de dividirnos, de hacer que los equipos en el nivel más bajo se estén dividiendo entre muchos proyectos simultáneamente y que entonces no dispongan de capacidad para finalizarlos a tiempo, por mucho que los ítems estén a nivel individual estén progresando de una forma rápida. Esta priorización también tiene que realizarse a alto nivel y utilizando clases de servicio, viendo cuáles son los proyectos que es más importante entregar antes y tomando este tipo de decisiones duras que a veces a la alta dirección le pueden resultar difíciles de comprender o difíciles de aclimatar. Con, lógicamente, lo que hemos comentado en el punto anterior, al problema anterior, que es gestionar las dependencias. Pero esta vez no a nivel de los ítems, sino digamos, a nivel de cartera de proyectos y de los ítems que dependen de cada uno de los proyectos individuales.
Esto exigirá también, lógicamente, que una intervención muy activa por parte de la dirección, desbloqueando los posibles ítems en los que puedan haber dependencias, pero también tomando decisiones que permitan la autoorganización de los equipos. Y, sobre todo, siendo también conscientes de que es necesario evolucionar las políticas desde la dirección para permitir reducir las dependencias y también cambiar las formas de hacer. A nivel de cómo escalar la agilidad con Kanban, pues es importante hacerlo de abajo arriba. No intentar hacer un cambio en toda la organización al mismo tiempo, e intentar diseñar una solución que abarque toda la organización al mismo tiempo, porque esto puede implicar un riesgo muy elevado de cara a la entrega y puede implicar una disrupción muy elevada. La forma de hacerlo sería a través del cambio evolutivo. Empezando primero, pues, equipo a equipo, diseñando cada sistema Kanban de forma individual y entonces permitiendo que los equipos vayan coordinando su trabajo de forma espontánea entre ellos, pero también conectándolos y evolucionándolos utilizando las cadencias. La idea es que vaya emergiendo un orden y una agilidad de abajo a arriba, pero también con una visión por parte de la dirección de cuáles serían los ítems que son los proyectos que son más importantes desarrollar y siendo conscientes de que no se pueden tener todos los proyectos abiertos al mismo tiempo y que no se puede intentar hacerlo todo al mismo tiempo. Sería un cambio evolutivo, gradual, y siendo muy conscientes de los problemas que pueden surgir en cada momento realizando las soluciones de una forma que no provoque una disrupción en nuestro sistema. ¿Cuáles son las cadencias que nos permiten gestionar el sistema? Pues tenemos las típicas que son las cadencias para seleccionar los ítems, que aquí hablaríamos de lo que es el replenishment, las cadencias de coordinación, donde encontraríamos la Kanban Meeting, y las cadencias de mejora, donde a nivel de diferentes equipos nos encontraríamos así ya con un nivel de madurez más elevado, que sería la Service Delivery Review. Y finalmente encontraríamos otro tipo de reuniones y otro tipo de revisiones, como podrían ser la Delivery Planning Meeting, la Operations Review, la Risk Review y también la Strategy Review. Cuando estamos hablando de forma escalada, hay una serie de diferencias. Y la primera es que la selección no sería una selección realizada por parte de los equipos individualmente, sino sería una selección a nivel de todo lo que sería el workflow y el sistema. Y por tanto, aquí no sería una reunión para los miembros de un único equipo, sino que sería una reunión con participantes de los diferentes equipos, para que vayan viendo cómo se va a ir alimentando el sistema y cómo va a ir procediendo el trabajo a continuación. ¿Cuáles son los ítems más importantes que es necesario reponer en nuestro workflow? Idealmente, es conveniente también que haya participación de los representantes de los clientes o de los stakeholders para que puedan añadir sus inputs, sus prioridades a nivel de cuál es el trabajo más importante a nivel de realizar. Por lo que respecta a la Kanban Meeting, los equipos pueden realizar su propia reunión diaria para irse coordinando, pero aquí sería también necesario hacer que emerja una reunión entre los diferentes equipos que pertenecen al workflow. Y esta sería la Workflow Kanban Meeting, que sería una reunión periódica, no tiene por qué ser diaria, puede ser perfectamente semanal o con la periodicidad que se considere adecuada y que no sobrecargue excesivamente el equipo. Es una reunión muy breve y que serviría básicamente para coordinar el trabajo entre los diferentes equipos. Finalmente, los equipos irían realizando sus revisiones para ver cómo mejorar la forma de trabajar en el interior de los equipos, y esto sería la Service Delivery Review, que es una reunión muy basada en datos cuantitativos, pero aparte existirían otras reuniones que son necesarias. Aquí, por ejemplo,
nos encontraríamos con una serie de cadencias y una serie de reuniones para la mejora, de revisiones, eh, que estarían por encima de los equipos. Una de ellas sería la Operation Review, que es una revisión conjunta por parte de los diferentes equipos, donde lo que se examinaría sería la capacidad y la demanda entre los equipos que participan en la entrega, y que está muy dirigida a poder comprender cuáles son las dependencias que existen entre estos diferentes equipos para poder agilizar al máximo la entrega. También es necesario revisar los riesgos, entender cuáles son los riesgos a la entrega y los posibles bloqueos. Y esto se realiza con la Risk Review. Y en esta reunión, aparte de entender los riesgos, se clasificarían según los tipos de acciones de mitigación para poderlos abordar y poder atacarlos de la forma más conveniente. Finalmente, también es necesario ver la perspectiva de valor a alto nivel. Y esto es lo que se realiza en una revisión a nivel de dirección, que es la Strategy Review, donde lo que se intenta entender es cuál es la cartera de productos y servicios, si estos están equilibrados con lo que son las necesidades del cliente y hacia dónde está evolucionando el mercado, y entender lo que es la aptitud global para el propósito de la organización, si la organización está entregando aquello que realmente necesita el cliente. Y esto está muy dirigido para poder evaluar si la capacidad que tenemos en nuestro sistema está alineada con la estrategia y ver qué acciones es necesario realizar para precisamente poder alinear esta capacidad que tenemos con nuestro sistema y tomar decisiones al respecto. Sobre, por ejemplo, qué equipos o qué workflows o qué líneas de productos sería necesario aumentar la capacidad, en cuáles, por ejemplo, eh, se tiene que reducir o mantener, etc. La idea es poder realizar una gestión del trabajo dentro de nuestra organización a diferentes niveles, entre los equipos, pero también con esta perspectiva de valor a alto nivel. Como resumen de las ideas comentadas, básicamente que Kanban permite escalar la agilidad a nivel organizativo y que el tipo de prácticas que utilizan no son muy diferentes de las que se utilizan dentro de los equipos, pero que es necesario transferirlas al trabajo que existe dentro de los diferentes equipos para poder mejorar los tiempos de entrega, poder mejorar la predictibilidad y hacer esto a través de una mejor priorización y una mejor gestión de las dependencias. Estas serían las ideas básicas de cómo escalar la agilidad utilizando Kanban. Y antes de pasar a las preguntas que supongo que tendréis, pues Martí os hablará así de un par de bonus que tenéis como asistentes a este webinar.